A continuación vamos a iniciar con nuestra primera mesa de discusión, la que tenemos como invitado al profesor Hermógenes Pedriguero Villarreal. Desde España, el profesor Hermógenes es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y profesor titular de la Universidad de Burgos en España. Ha organizado reuniones científicas sobre toponimia, el español de América, enseñanza del español como lengua extranjera y los orígenes del castellano escrito. Actualmente participa con comunicaciones en los congresos de las asociaciones de Historia de la Lengua, de Lexicografía Hispánica, de Morfología, de Onomástica, ICOS, Charta y Alfal. Ha publicado artículos en la revista de Lexicografía, en la revista de Lingüística Española actual LEA, Scriptum Digital y en cuadernos del Instituto de Historia de la Lengua. Aparte, ha publicado también capítulos de libros en diferentes países. Muy buenos días, profesor Hermógenes. Buenos días. Muchas gracias por sus palabras. A usted por haber aceptado esta invitación. Contamos también con la compañía de la profesora Marta Lucía Pulido, doctora y actualmente profesora de la Universidad de Antioquia en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir este momento y escuchar lo que tiene para enseñarnos el profesor Hermógenes Perdiguero. Y también me da mucho gusto escuchar la apertura del profesor Rubén Darío Flores, que estuvo en la Universidad de Antioquia hace unos años celebrando a Pushkin y que fue el traductor, creo que fue la primera traducción directa del ruso al español de Pushkin y que aquí hemos celebrado. El libro, gracias. Sí, mi libro, El habitante del otoño, exacto, sobre la poesía y la obra y la vida de Alexander Sergeyevich Pushkin. Sí. Muchísimas gracias, profesora Marta. Los dejaré yo entonces con el profesor Rubén Darío Flores, director del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, quien va a participar como moderador en esta conversación. Profe Rubén. Bueno, es realmente un tema que tiene una gran actualidad y lo digo porque, como bien lo escribe el profesor Hermógenes Perdiguero Villarreal, autor de este artículo Inventario de bienes del siglo XVII en la comunidad hebrea de Livorno, Italia, relación entre español y portugués, el tema de contacto de lenguas, la teoría sobre este hecho, sobre este fenómeno lingüístico, cultural, que tiene un contextos históricos y geográficos a los que él se refiere precisamente al comienzo de su artículo, es un tema de gran actualidad también en el orbe hispanohablante. El tema de contacto de lenguas, contacto en el caso del mundo hispanohablante en América Latina, el contacto entre español y portugués en las fronteras entre Brasil, Argentina, Uruguay, y no solo allí. Bueno, hay una actualidad desde el punto de vista teórico del tema de contacto de lenguas. Pero de otro lado hay aspectos específicamente teóricos que tienen que ver con el hecho de si los estudios sobre contacto de lenguas tienen una teoría acabada, tienen una teoría rigurosa, digámoslo así, establecida. Bueno, el profesor Hermógenes Perdiguero, al referirse en su investigación, al referirse en este texto sobre su investigación realizada sobre estos documentos del siglo XVII, testamentos específicamente, se refiere a la participación activa de los hablantes en el trasvase de una lengua a otra y en la intervención de escribanos o copistas en ese proceso digamos, de contacto de lenguas. Entonces, factores externos, factores internos, pero también el problema de la teoría sobre este fenómeno lingüístico. Eso me parece que yo quisiera destacar, pero también quisiera destacar el hecho de que
los testamentos, los inventarios de bienes sirven como corpus para esta investigación que se realiza. Y la pregunta con la que yo iniciaría antes de darle la palabra a la profesora Marta Pulido y al profesor Hermógenes Perdiguero tiene que ver para el público que nos escucha, que no siempre es especialista, que no es especialista, que no es conocedor. ¿Por qué tienen interés para la lingüística, para los estudios de contacto de lenguas, los inventarios de bienes del siglo XVII en la comunidad hebrea de Livorno? ¿Y por qué encontramos una migración de sefarditas a Italia en esa época? Entonces, esas condiciones históricas de la presencia de esa comunidad en Livorno y por qué representan interés esos testamentos para su estudio lingüístico desde la perspectiva de contacto de lenguas. Bienvenido, profesor Hermógenes, y bienvenida, profesora Marta, para que hablemos de este artículo que está en la revista Matices. Un artículo que leí con sumo interés porque además tiene una estructura muy clara y porque, por supuesto, representa interés, como ya lo dije, desde una perspectiva teórica y desde una perspectiva de un estudio sobre los testamentos y demás documentos. Bien, supongo que tengo la palabra yo o la profesora Marta, no sé. Pero bueno, quería empezar, pues, vamos a ver, si quieres yo había pensado, en primer lugar quería felicitar a todos los organizadores de este evento, porque me parece que es una idea extraordinaria y una idea genial de poder comentar artículos publicados y hacer aclaraciones y observaciones que me gustaría que ocurrieran hoy precisamente sobre este artículo y que se siguiera avanzando sobre algunas de las ideas que se han apuntado en este artículo. Y también le quiero dar las gracias a la profesora, sobre todo a la profesora Veronique, precisamente por haber seleccionado este trabajo que me ha sorprendido un poco. Me ha parecido muy acertada la modificación que ha hecho del título, ya que lo ha adaptado muy bien a este evento para poderlo intercambiar. Y por este motivo pensaba centrarme un poco sobre el contacto de lenguas y omitir un poco todo lo que tenía que ver con el éxodo judío, porque aparte, bueno, pues que está allí, aunque ha hecho el profesor Rubén Flores, quiere algún comentario al respecto. Pero bueno, yo voy a comentarlo sobre esto y pensaba dar simplemente unas pequeñas pinceladas. Sobre el interés tengo que aclarar que es que llevo casi 15 años o más trabajando sobre el tema, sobre documentaciones que llamamos textos marcados. Es decir, en la mayor parte de la lexicografía, del estudio de la historia de la lengua, se ha venido basando en textos literarios. Y desde hace unos años hay bastante gente, por lo menos aquí en España, trabajando sobre otro tipo de documentos, de textos. Y nosotros, en un proyecto interuniversitario, que participamos en las universidades de León, Oviedo y Burgos, pues nos hemos centrado en los inventarios de bienes y del siglo XVII, como complemento para poder completar la información que se tiene y la documentación que se tiene sobre la historia de la lengua. Entonces forma parte de este estudio de historia de la lengua. No sé si ahora procede darle la palabra a Marta o puedo continuar con la exposición, según como consideren. Yo creo que yo preferiría que él siguiera, ¿no? Que yo tengo comentarios al final, hago un pequeño comentario. Bueno, pues entonces pasamos a la intervención. Entonces, lo que sí que quería, vamos a ver, lo primero es que saben que está centrado en una comunidad sefardita de judíos de la península ibérica, y saben que se han producido distintas emigraciones, vamos a llamarlo así, ya desde el siglo XIV, un periodo pues bastante complejo y con muchas tensiones sociales aquí en España. Pero bueno, ha habido migraciones en el 14, en el 15, en el 16, incluso en el 17 ha habido distintas emigraciones. La más relevante, podríamos pasar ya a la siguiente página de la presentación, tiene que ver precisamente con el Edicto de Granada. En el Edicto de Granada, que elaboró
el inquisidor Torquemada pues, decreta la expulsión de los judíos. Más abajo podrán ver precisamente una reproducción de este documento. Saben que se expulsaron de Castilla y de Aragón en el año 1492, del Reino de Navarra unos años más tarde, en 1497, y de Portugal en el año 1540. Eso más o menos cuando es el periodo de expulsión de los judíos. Para no entrar en todos los detalles, lo importante es que a los grandes duques de Toscana en el siglo XVI, con el Fernando I de Medici, fue quien les acogió, y no solamente les acogió, sino que les dio una serie de beneficios que eran bastante importantes. Lo importante es que en Toscana se asentaron judíos de origen portugués, sobre todo en la comunidad de Pisa, otros que eran sefarditas de España, y se llamaba, no obstante, que es el nombre que tenía, correspondía a la nación hebrea del Livorno, para lo cual, por eso normalmente se habla de la comunidad judía del Livorno, con independencia del origen de cada una de estas comunidades. Entre las leyes que les dieron, los privilegios de las lettere patenti, que les dieron los Medici, pues que, bueno, a finales del siglo XVI, lo que hicieron era, les permitían utilizar la lengua, les permitían conservar su religión y además no tenían que pagar impuestos durante 25 años. Por supuesto, estaban protegidos de la Inquisición, con lo cual podían comercializar, etcétera, y podría ser, bueno, de hecho, esto es lo que hizo que fuera una comunidad muy pujante, tuvo un gran éxito. Bien, pasamos a la siguiente, que tendría que ver sobre este contacto propiamente de lenguas. Este sería el documento que están viendo sobre el edicto de los Reyes Católicos, que fue elaborado por el inquisidor Torquemada. Bueno, pasamos a la siguiente, tiene que ver sobre el marco. Este es el marco teórico y quería señalar algunas cositas, algunas ideas que me parecen las más importantes. La primera es que este estudio del contacto de lenguas ha tenido bastante importante en los últimos años, pero es cierto que existe, yo creo que sigue existiendo, por lo menos en lo que yo conozco, un problema desde el punto de vista teórico. Ya en 2007, el profesor Elizaicín señaló que no existe una teoría general, ni una metodología, ni una terminología unificadas. La profesora Azucena Palacios, en el año 2014, dijo literalmente que la lingüística del contacto no cuenta aún con un marco teórico y metodológico unificado. Esto es un problema, evidentemente, para hacer estudios siguiendo esta metodología, que tiene que ver con esta teoría del contacto de lenguas. Bien, el hecho es que la ausencia de un marco teórico específico y homogéneo no permite delimitar con rigor el enfoque que se ha de dar a los estudios del contacto lingüístico y por consiguiente tampoco se ha concretado una metodología más adecuada para llevar a cabo los estudios sobre el contacto de lenguas. Bien, en general, los estudios sobre el contacto de lenguas han centrado su atención en determinar, en concretar los cambios que se producen por ese contacto, ¿no? Y sobre todo también en intentar dar una explicación satisfactoria dentro, más o menos, de ese marco teórico que está más o menos definido. Bien, ¿qué factores externos que ha señalado antes, precisamente los ha mencionado el profesor Rubén Flórez? Pues es cierto, se ha hablado que, sobre todo, se ha destacado que en los últimos años, lo hace la profesora Azucena Palacios, en los últimos años se había pasado de su estudio de factores internos a factores externos. Entonces se ha hecho mucho hincapié precisamente a estos factores externos que contribuyen al cambio lingüístico. Entre estos factores externos, bueno, pues serían las condiciones sociales, las condiciones políticas o educativas, etcétera, de los distintos grupos que se hallan en contacto, ¿no? Todo esto dice que tiene que ver si el nivel socioeconómico, la escolarización, el bilingüismo
o monolingüismo, etcétera, una serie de cosas. Estas circunstancias, en opinión de esta profesora, explicarían las influencias lingüísticas entre grupos sociales con lenguas distintas y también explicarían la dirección y la permanencia, la durabilidad precisamente de estas influencias. En relación con esto, yo quería añadir algo que no está señalado en el artículo, pero que me atrevo a comentarlo aquí para poder seguir avanzando en estas ideas, como señalaba al principio. Y es que es cierto que, por lo menos en España, en el tema de historia de la lengua, es habitual establecer la distinción que ya señaló el profesor Rafael Lapesa entre historia interna e historia externa de la lengua en general. Simplemente esto se aplica al contacto de lenguas. Es cierto que este hecho, también unido a que se han establecido etapas del sistema español, ha podido influir en ver los cambios lingüísticos como fenómenos internos, es cierto. Y ahora se considera que verlos con factores externos es algo realmente novedoso. Pero yo considero que siempre se ha hecho referencia a la aportación de las lenguas habladas por los pueblos que llegaron a la península ibérica o que se hallaban en América en el siglo XVI. Por eso, he pasado al tercer apartado, es que contacto y cambios en el sistema. Propongo aquí, en este sentido, esto no está en el artículo, pero quería comentarlo, creo que en mi opinión es preciso superar esta dicotomía de factores externos, factores internos. Y creo que hay que ver y estudiar qué aspectos del contacto de lenguas provocan un cambio en el sistema, es decir, relacionar los factores externos con los factores internos. Es decir, qué es lo que es, qué aspectos hacen que se cambie el sistema y en qué condiciones. Yo lo que más he estudiado ha sido en el ámbito del léxico y en lo que se está señalando en el ámbito del léxico, lo que se está haciendo es aplicar un método, el método asociativo y relacional que tenéis ahí, entre palabra y paradigma, que está desarrollado en la morfología y se está aplicando también al estudio de la historia del léxico. Entonces, este método permite explicar las causas y las consecuencias de la adquisición y también de la pérdida del léxico. Y también, a veces, por qué se establece una especie de rivalidad entre, sobre todo rivalidad léxica, en determinados momentos. Por ejemplo, pues ha habido un momento como si teníamos la palabra mazmorra, que era la palabra de origen árabe y usual en toda la Edad Media, como precisamente a finales del siglo XV, en 1495, nos empieza a aparecer la palabra calabozo. Una y otra palabra, pues empieza. Y hoy en día la palabra más común, es que más utilizada, es precisamente calabozo y ha desaparecido mazmorra. Entonces, este hecho permite explicar mejor los cambios que se dieron en una época determinada, precisamente como resultado de la influencia de una u otra lengua. Es decir, ha podido ser que la influencia que tuvo una lengua en un momento determinado ha podido ser superada o relegada por la influencia que tiene otra lengua posteriormente. Y eso hace que cambien unas palabras u otras. Bien, esto respecto al marco teórico. Yendo ya al concreto, puede pasar a la siguiente diapositiva, viendo un poquito, aplicando las interferencias entre el español y el portugués. Quería señalar un poquito algunas ideas que me parecen más relevantes de las que aparecen en el artículo. Voy a desarrollar precisamente estos apartados. Primeramente, quiero decir que el contacto entre el portugués y el español se puede analizar en distintas épocas, se puede analizar también en distintas zonas, tanto de América como de la península ibérica, desde el punto de vista teórico. En el trabajo que se ha publicado, se ha estudiado sobre todo, se ha reducido este estudio a estos sefarditas, hablantes de español o judeo español, como que en español, y de portugués en un ámbito, en un entorno con hablantes de otras lenguas románicas, que sería el toscano, que luego daría el italiano. Y todo ello a través de unos estudios notariales, es decir, se ha seleccionado un ámbito y en una época determinada y un medio o un canal a través del estudio. El hecho de que haya interferencias entre una y otras lenguas por el contacto precisamente es frecuente y es universal.
Esto lo ha dicho ya, pues en 2002, por ejemplo, el profesor Gómez Molina, pues ya lo señaló. En el caso concreto del español y del portugués, tenemos que ha habido varios trabajos que se han llevado a cabo bien desde la dialectología, como desde la sociolingüística o incluso sobre el contacto de lenguas. Todo esto lo analiza la profesora Sala en el año 1998. En el año 2006, Fernández García concreta los trabajos que se han ocupado de las distintas situaciones de contacto que se dan entre el portugués y el español en la península ibérica, y también sobre las situaciones de contacto en las fronteras del continente americano entre países de habla hispana como Uruguay, Paraguay y Argentina con Brasil. Bien. En su opinión, así como resumen, la valoración es distinta en uno y otro caso. En opinión precisamente de Fernández García. Dice que existen fenómenos muy relevantes del contacto en la península ibérica, que se ha llamado portuñol, pero que no puede ser calificado como variante lingüística. En cambio, en el caso de América se habla de variedades dialectales e incluso de una lengua mixta, como un sistema intermedio entre el español y el portugués conocido como fronterizo. Idea precisada y que la ha estudiado, lo ha analizado muy bien, precisamente Leizaicín en distintos trabajos, ¿no?, del año 1992, 2004 y 2006. No obstante, algunos estudios muestran que en América existen distintas situaciones. Frente a la lengua mixta de la frontera de Uruguay con Brasil, Lipski, en una publicación del año 2010, señala que hay distinto grado de convergencia entre español y portugués en ciudades de la frontera de Bolivia con Brasil. En su estudio sobre la lengua de la provincia de Misiones, en Argentina, habla de la existencia de esa tercera lengua, que sería, según él, dice el portuñol. No obstante, él la cuestiona, lo pone un poco en tela de juicio de que exista esto. Es decir, no se da lo mismo en unas zonas que en otras. Bien, en concreto, yo al limitarme el estudio precisamente a la documentación notarial de las comunidades sefarditas del Livorno, es cierto que esta documentación lo que hace es reflejar este proceso de interferencia y de nivelación lingüística. No me atrevo a hablar de una lengua intermedia, como ya lo veremos al finalizar, ¿no? Bien, ¿cómo podemos explicar este proceso de interferencia y de nivelación? Bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta, o hay que tener presente, por un lado, que es muy difícil, si no imposible, aplicar una perspectiva sociolingüística, pues de estos factores externos que se hacen, por lo menos el estudio lo explica, y mucho menos explicar estos factores externos que han dado lugar a las interferencias entre el español y el portugués de estos judíos. No podemos hablar más que de una convergencia que está promovida por una coexistencia prolongada y estrecha entre sus hablantes, ¿no?, que esta es la razón fundamental por la que se dan los préstamos de las lenguas. Entre los factores internos, por ejemplo, pues podemos señalar el concepto que he puesto ahí en el esquema, que sería de permeabilidad estructural que existe entre el portugués y el español, precisamente por la proximidad articulatoria y las constantes interferencias léxicas que se han producido a lo largo de la historia. Bien, respecto al tercer punto, la participación de los hablantes que ha mencionado también antes el profesor Rubén Flórez, quería señalar algunas cositas, algunas ideas. Claro, esto se puede analizar en documentos, pues bueno, se puede analizar en cierto modo. ¿Por qué? Pues porque normalmente suele haber, quien redacta los documentos suele ser un escribano. Un escribano, que es lo que llaman ellos es el sofer, notarios o escribanos, que lo que hacen es recoger lo que les suelen decir los hablantes. No obstante, también tiene intervención activa, no es simplemente lo que escucha que lo pone, porque, por ejemplo, los formulismos de los documentos notariales son responsabilidad precisamente del escribano. Por lo tanto, él interviene y a veces puede alterar algunas de las cosas que señalan los intervenientes.
Bien, sobre esto del software, pues bueno, en el artículo comento precisamente el conocimiento que teníamos y además es curioso porque siguen la misma estructura que se daban en los documentos también notariales de la misma época en España y lo continuaban haciendo igual estos sefarditas allí en Italia. Bien, sobre las lenguas quería señalar que no solamente es entre el portugués y el español lo que están en contacto, sino que estos judíos, como estaban allí en Pisa o en Siena, en Livorno, se encontraban también, tenían que utilizar el toscano para comunicarse con la sociedad del entorno. El hebreo, desde luego, lo utilizaban en los actos religiosos. Y resulta que el portugués y el judío español, según en cada comunidad, pues era utilizado en la vida familiar. Es cierto que algunos habían señalado que se utilizaba en los textos literarios, pero también hay que añadir, sí, se utilizaría en los textos literarios, pero también en los documentos notariales. Por lo menos es lo que hemos visto en los documentos de origen español que pertenecen a Pisa. Estos están escritos mayoritariamente en español, con interferencias de toscano, por supuesto, de hebreo y con bastante frecuencia del portugués. Y ese era el interés. Además, saber, como he señalado, les permitían utilizar esa lengua en nuestros documentos, pero este derecho desapareció en el año 1784. Ahí tuvieron que empezar a utilizar el italiano en esos documentos internos, entre ellos en los testamentos y en los inventarios de bienes. Bien, no quería alargarme mucho, sino voy a señalar solamente aquellos datos que me parecen de mayor interés. Y, por ejemplo, podemos pasar en la siguiente diapositiva, pueden observar cómo es cierto que había en la comunidad, pues tenemos que están escritos en portugués, que se corresponderían pues a una comunidad de origen portugués. El otro texto correspondería al castellano o español que está escrito totalmente en español, que sería de la comunidad. Pero, curiosamente, si seguimos analizando estos documentos que están escritos en español, podemos ver que aparecen unos textos en los cuales están mayoritariamente en español, pero hay algunos elementos que son de origen del portugués, que son los que me quería detener ahora a continuación, detenidamente. Puede pasar la siguiente diapositiva y para ver que es una pequeña muestra de estos ejemplos que tienen. Es un texto que está transcrito de un testamento de Sara Pereira, que parece ser que era de origen español, que se había casado con un portugués. Y entonces allí tienen unos textos que están empleando estos textos. Podemos encontrar, lo pueden ver allí en los textos, como aparecen las palabras lenço, y nos aparece lienzo, tanto en la forma en español como en portugués. Lo mismo nos dice con travesero y traveseiro. Nos aparece transiña y transina, es decir, en portugués y en español. Y también se puede ver ejemplos que aparecen la palabra nuevo, española, como la palabra portuguesa novo. Es decir, aparecen ahí una serie de palabras de una y otra lengua. Incluso ahí aparece, tenéis ahí nos va citando en el texto, que es lenço da Aroca. Es curioso, el lenço lo pone en portugués y Aroca es una adaptación al español a la palabra Arouca, que es una localidad portuguesa. Bien, incluso tenéis abajo que nos aparecen, cuando ven las cantidades, la mayoría están puestas en español, pero también algunas que nos va poniendo, nos aparece el de Soito y nos lo pone en Sevilletas y nos lo pone en portugués. Es decir, es bastante frecuente el que se introduzcan palabras del portugués. ¿Quién podría ser el responsable de esto? Pues podría ser, evidentemente, este software, este escribano de estas interferencias. Y además le podríamos achacar el que de repente nos encontramos la palabra, nos dice una ropa y no sabemos si nos dice blanca o branca. Y resulta que ha escrito las dos formas
ha juntado la R y la L. Con lo cual, pues bueno, pues no sabemos si ha sido un simple error o es que está mostrando la vacilación a la hora de colocarlo de esta forma. Pero incluso si pasan la siguiente diapositiva, podemos ver cómo en estos documentos nos aparecen en este texto, en la siguiente diapositiva, lo que quiero aquí de este es otro texto donde es una declaración de a quién deja los bienes, pero me interesa sobre todo los testigos. Y ve que es curioso, para que se vea este contacto, que un testigo es Isaac Muñoz da Fonseca, es decir, es portugués, y el otro, Daniel Moreno, pues para decir todos los datos, que es español, ¿no? Bien, por lo tanto, ahí parece ser que tiene que ver, ese contacto era constante y además entre ellos. Bueno, hay otro aspecto también que podría verse en la siguiente diapositiva, cómo hay interferencia también de otras lenguas, ¿no? Y aquí he puesto un ejemplo del italiano del toscano, puesto que nos van apareciendo, veis que nos aparecen algunas palabras, como son las palabras site, rosetta y sujeto, que serían con la T geminada, ¿no? Que es propio característico del italiano, del toscano, del italiano. Bien, por lo tanto, tenemos allí, e incluso de la voz Dio, y aquí, pues bueno, resulta un poco curioso, por si alguien se anima a encontrar las explicaciones, que algunos consideran, pues dicen, el nombre del Dio bendito amén, que resulta que eso es un formulismo, es una antigua tradición, y nos aparece la palabra Dio, que no es el italiano Dio, sino que, según Manuel Ariza, en una publicación del año 2015, señala que dice que es una forma de tradición, pero que no es un hebraísmo tampoco, ¿no? Pero nos aparece esa palabra, esa forma de Dio. Por lo tanto, es curioso, ni es italiano ni lo es. Bien, ante toda esta situación que se da en el contacto de lenguas, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Me voy a centrar precisamente algunas para poder contestar un poco a lo que ha planteado el profesor Floret, es decir, qué interés puede tener el estudio de estos documentos. Bueno, el interés así en líneas generales es para conocer realmente, en este caso, la historia de la lengua, es decir, qué ha pasado con esas palabras, de dónde vienen, cuándo se han incorporado, cuál ha sido su procedencia y cuál ha sido su vida a lo largo de ello. Limitados precisamente, voy a comentarlo, algunas de ellas tenemos, como tenéis ahí la forma travesero y traveseiro, que están allí, y resulta que en estos casos es bastante frecuente, ¿no? Que tenemos que se adapten palabras de otras lenguas. Bueno, por ejemplo, el corpus del nuevo diccionario histórico, travesero, lo documenta en el siglo XIII, exactamente en el año 1258. Y ha sido recogido en el diccionario académico con el significado de almohada como sinónimo de travesaño. Normalmente travesaño tiene otra acepción, pero está recogido en este diccionario. En el contexto, desde luego, que aparece con la palabra traveseiro, indican que se refiere sobre todo a la funda de la almohada. No a la almohada, sino a la funda de la almohada. Bueno, pues no sabemos a lo mejor con exactitud si ese travesero se refiere a la almohada, a la funda de la almohada. Hay ejemplos, he consultado otros ejemplos de textos que aparecen en el corpus de inventarios de bienes, del léxico de inventarios, que los tenéis ahí de distintos lugares, donde tenéis como hay de Badajoz o en Bilbao o en Tolosa, en Tudela, donde nos aparecen con uno y otro significado, es decir, tanto la almohada como la funda de la almohada. Bien, es decir, que tienen los dos, es decir, no sabemos con exactitud, pero los documentos nos están informando, orientando cuál ha podido ser su uso, su significado, que luego habría que registrarlo adecuadamente en los diccionarios. Con la siguiente diapositiva podemos ver que el término transina, este documento transina no aparece en el corpus del diccionario histórico. No se encuentra ni en el CORDE tampoco, ni en el CORLESIN, ni en otro corpus que he consultado, que es el CODEA. No aparece en absoluto esta palabra, transina. Y nos aparece precisamente en estos inventarios
judíos españoles que están allí en Livorno. Bien, ¿qué ocurre? Que la forma transiña aparece, nos pone transina escrita, a veces transina y otras veces escrita transiña. Tenemos las dos. Bueno, ahí tenéis de forma esquemática que transiña lo ha utilizado precisamente el diccionario Priberan de portugués, donde nos viene a explicarlo como un derivado de transa, es una trenza, es un adorno, claramente, ¿no? Con lo cual, claramente están hablando, se refiere más bien a la funda que a la propia almohada. Bueno, también esto lo dice, por eso he reproducido ahí lo que nos dice este diccionario de Galau, outrança, estreita, para guarniçóns o bordados. Entonces, esos son uno de los dados. Por lo tanto, esto corresponde con estas. Y el último ejemplo que tenéis ahí es un traveseiro de encajes y punto real con su almohada. Está orientando que se refiere más bien a la funda. Y luego un traveseiro de transiña nuevo. Estaba hablando de un traveseiro de encajes y un traveseiro de transiña, con lo cual son dos tipos distintos de trasero, pero con adornos parece ser diferentes, según nos aparecen los términos. Con lo cual, pues bueno, consideramos que esto parece que es interesante conocerlo, estas palabras, y poder determinar bien a través de ejemplos de donde estén, donde se hallen, ejemplos del significado con que se han utilizado estas palabras. Bien, también quería señalar, podemos pasar ya a la siguiente, que a pesar de esto, no siempre el trasvase de vocablos de una lengua a otra no siempre resulta evidente. Y mucho menos en lenguas que tienen un origen común y que están estrechamente emparentadas. Porque sobre todo en textos medievales, pues no sabemos si es galaico-portugués, es portugués o es español medieval. Es decir, no lo sabemos muy bien. Bien, es lo que nos ocurre un poco con la palabra transiña, que tenemos allí, perdón, con la palabra varafunda que he señalado aquí ahora, que tenéis en el ejemplo. En los documentos nos dice 2 camisas de mujer finas, labradas con varafundas. Bueno, pues esas 2 camisas de mujer labradas con varafundas, bueno, ¿qué se puede pensar? ¿Que es lo mismo que varahunda, que se ha equivocado y ha puesto varafunda? ¿O resulta que es un término, varafunda es portugués y varahunda en español? Una y otra palabra tienen el significado o la acepción de desorden, de confusión, que es el significado que registran los diccionarios y que aparece en el texto. Pero este no es el sentido que tiene en este contexto. Unas camisas de mujer finas, labradas con varafundas, desordenadas, no creo que tenga que ver ese significado, sino que tiene que ver con alguna otra cosa. Claro, si además buscamos cuál es el origen de cómo nos ha podido venir y uno consulta el diccionario etimológico de Corominas Pascual, pues uno se encuentra, él dice que desde luego no tiene que venir del portugués, pero no sabe de dónde viene. Da un étimo hipotético, pero no sabe de dónde viene. ¿Y por qué dice que no viene del portugués? Dice, pues porque la española se documenta en el siglo XIV, mientras que la portuguesa en el siglo XVI. Dice, por lo tanto, como tiene una documentación antigua, pues entonces considera que la documentación no da que proceda del portugués. No obstante, yo creo que sí que procede del portugués. Y que la palabra no es desconocida, precisamente. De hecho, cito precisamente lo que nos dice el diccionario Priberan, en que una cuarta acepción, y nos dice, allí lo pueden ver, que obra de agulla con cribos, y dice imitando renda. Evidentemente, esto tiene que ver con algún adorno, alguna forma de decoración. Y este es el significado que tiene en este contexto. Bien, he consultado precisamente otros documentos del Corlesín, incluso algunos de América, del Potosí, de Bolivia, de 1625, y nos aparece precisamente, ¿ves?, 2 sábanas labradas y de varahunda. La palabra no es desconocida, se escribe varahunda, varafunda, no es desconocida, ni en América, ya a principios del siglo XVII, y nos aparece en otra serie de documentos. Por lo tanto,
considero que es una palabra que tiene que ver del portugués, pero que no sabemos, pues parece ser, no había mucha documentación y pues no se ha podido establecer esta relación. Bien, creo que ya se ha cumplido el tiempo establecido y voy a pasar a la última, que sería sobre las conclusiones, y sería un placer pues poder pues comentar y analizar y discutir en torno a estas cosas, ¿no? Bien, como conclusión, así como ideas generales, es que las situaciones del contacto han provocado siempre la interferencia entre las lenguas y que en los documentos procedentes de la comunidad hebrea de Livorno, de origen sefardí, este fenómeno tiene que ver con la acción y adaptación del léxico y también con la presencia de variantes portuguesas en textos escritos predominantemente en español. Y esto es lo que nos dicen los textos. Bien, a pesar de este contacto estrecho que he señalado al principio de las comunidades hebreas entre los de origen portugués y español, los textos no nos permiten hablar de una variedad propia de esta comunidad. Porque, tal y como señala la profesora Palacios, que mencionado en su trabajo en 2006, no basta con la introducción de algunas palabras para hablar de consecuencias lingüísticas, sino que se requiere que se den ciertas condiciones de interrelación de los grupos, como puede ser el trasvase de estructuras gramaticales. En tercer lugar, no obstante, a pesar de esto, la documentación analizada no solo ha permitido observar el tema del contacto de lenguas desde una perspectiva histórica, lo cual sería una novedad, sino que al tratarse de lenguas próximas hace posible diferenciar cuándo se está ante interferencias y cuándo se trata de voces o de variantes caídas en desuso o que no están registradas en los diccionarios por haber carecido de información sobre su documentación. Pero, desde luego, esta documentación no permite deducir que existiera una variedad propia, mezcla del judeo español o del portugués, como otros investigadores han encontrado en los estudios o en las zonas de los países hispanohablantes y de Brasil. Y por último, el ejemplo más claro de este contacto de lenguas en la comunidad sefardita, desde luego, es la palabra transina, que, como digo, insisto, que es una palabra de claro origen portugués, desconocida en la documentación textual y lexicográfica del español, pero que aparece, curiosamente, en estos inventarios y en otros que hemos encontrado también de España, de textos del siglo XVII. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Profesor Hermógenes, ha sido muy interesante escuchar estos comentarios a su texto. Le voy a dar la palabra a la profesora Marta Pulido, estos comentarios en los cuales esa pregunta teórica sobre lo interno y lo externo, si no es mecánica esa separación, lo que usted ha señalado. Y de otro lado, en su texto está escrito el papel tan importante, la participación activa de los hablantes, en este caso la intervención de los escribanos y las motivaciones de comunicación, motivaciones semánticas, pragmáticas, funcionales, cognitivas a la hora de los hablantes construir el texto en el caso de estos documentos notariales. Profesora Marta Pulido, sus comentarios y sus preguntas, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque nos queda muy poco tiempo y porque lo importante era escucharlo a usted, profesor Hermógenes, hablar sobre este artículo. Yo le quiero contar primero que me interesé por el artículo porque nosotros acabamos de traducir un libro de Nireo Cavalcante sobre crónicas de Río de Janeiro colonial. Y esas crónicas las escribió él investigando documentos notariales del siglo XVII y el XVIII. Entonces, es como esta manera de ver los documentos notariales como herramientas que nos dan corpus, nos ofrecen corpus para el trabajo también de traducción y para el trabajo lexicográfico que usted hace. Entonces, me interesé en ver esto que usted veía y que encontró en Livorno, con esa interferencia español, portugués e italiano. Bueno, en el italiano, usted menciona y trae los ejemplos de la T germinada del italiano,
sea, la doble consonante en palabras como siete, como sujeto, y esa me pareció como más o menos lógica en el trabajo de este sofer, que yo me imagino que generalmente eran multilingües, ¿no? Sí, Los sofer eran multilingües, pero me pareció muy bonita esa especie como de hibridación de blanca y branca. Yo no sé si era que blanca en español y branca en portugués, y él escribe Blanca, Brlanca, como usted lo mostró en una diapositiva anterior, ¿no? Yo no sé si fue vacilación del escribano o fue la solución que él encontró. Digo, bueno, no puedo poner ni blanca ni branca, entonces la solución de él fue juntar las dos consonantes, la R y la L, y escribió esa nueva palabra. Eso me pareció una solución bonita. Cuando leí la palabra transina y transiña, no, inmediatamente, de acuerdo al contexto, se me vino a la mente la renda que hacen, que yo creo que el origen de la renda es de las Azores, pero más tarde en su texto vi que traían varaunda o varafunda y que significaba renda. Entonces no sé si, de todas maneras, es un tipo de decoración, pero inmediatamente pensé en la renda. Entonces nos eras como este asunto como de motivar también a los investigadores a escudriñar en esos documentos notariales que traen una cantidad de asuntos a veces de la vida cotidiana que parecen superficiales y que son súper interesantes para el estudio de la cultura y de la lengua, ¿no? Del momento y de la historia misma de las lenguas. Muchas gracias. sí. Muchas gracias, doctora. Es cierto que bueno, en el caso de la R y la L, pues no sé, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que no había una norma de escritura, digamos, uniforme, sino que, bueno, la tradición medieval era que cada escritorium monacal pues tenía unas normas de escribir. Luego, poco a poco, con la imprenta, pues fueron las editoriales casi las que empezaron a establecer ciertas normas hasta que se hizo la norma en el siglo XVIII. Y bueno, pues habría que añadir en el caso de blanca o branca, se añade el problema de que es constante la vacilación en español, en textos españoles, entre R y L. Es decir, que fácilmente se sustituye cuando tenía que haber una L, pues ponen una R y a la inversa. Es decir, incluso llega hasta textos actuales. Pero bueno, yo creo que aquí no sabía al final cómo ponerlos, si lo ponerlos, le sonarían los dos y bueno, no sé, no podemos decir cuál sea la explicación de que haya decidido poner las dos cosas. Yo creo que es un error, pero bueno, porque no sabía. Empezó con una y luego añadió la otra y mantuvo las dos, ¿no? Precisamente por eso, por la vacilación que podía tener. Sobre lo otro que ha señalado de los documentos, sí quería insistir precisamente en el interés que tienen estos documentos, estas fuentes llamadas marcadas, como lo que usted me ha dicho, las crónicas. Incluso, por ejemplo, pues sé que hay de la Universidad de Sevilla, hay investigadores que analizan. Interesante, yo una vez que estuve en las Azores intenté buscar los archivos que había allí, precisamente porque allí hacían una parada y solían inventariar siempre todo lo que subía al barco y lo que se bajaba de cada barco. Incluso sí que he leído algunos textos, si subía un chaval de 9 años que se iba para allá, hasta lo describían con las marcas que tenía en la cara, en la frente y donde fuera. Es decir, es tan interesante como que a veces no que se ha prestado atención a estas palabras, vamos a decir, de la vida cotidiana y precisamente que son las palabras que más están en boca de los hablantes en general y que podrían intercambiarse de unos con otros. Por eso yo creo que es muy interesante ese documento o estas crónicas que usted ha señalado, desde luego son muy importantes, sobre todo si reflejan mucho, se adaptan, el que lo ha escrito tiene muy en cuenta y respeta lo que está escuchando. Y si me permite Profesor, un minutico más, Rubén Darío, solamente también un poquito fuera del tema de su artículo, pero usted trae en el artículo una página web del grupo con el que usted trabaja y Sí, veo que tienen ahí un glosario sí también de arabismos, ¿no? Eso me parece muy interesante. puede pasar la página, los enlaces para que lo vean. Sí, he puesto al final. Un poco no sé si lo pasan. Sí, he puesto al final un poco los, no sé si lo pasan.
Sí, bueno, son enlaces de, porque ha cambiado, es el corpus estaba antes en la Fundación Rafael Lapesa y ahora pues ahora es un enlace externo a partir de la página de la Real Academia y luego pues en el Corlesín es donde están, en la otra página es donde están los estudios que hemos ido haciendo y publicando que se puede consultar con un index verborum de las palabras que se han estudiado y analizado. Sí. Profesor, ¿Podría pasar la última diapositiva, por favor? Ah, eso es. Pues. Muy bien. Sí, dígame. profesor Hermógenes, en el sentido de los documentos que se toman para esta investigación, documentos notariales, hay un propósito y ese propósito de registrar voces de la vida cotidiana, acepciones y variantes formales de vocablos que no siempre están documentados en fuentes literarias o lexicográficas. Ese propósito que orienta esta investigación pertenece a un equipo de investigación universitario. ¿Por qué no nos cuenta justamente esa red de investigación y ese proyecto de selección documental en archivos de España y de América Latina? ¿Qué es ese proyecto? ¿Cuál es su propósito? Bueno, pues ya le he dicho, llevamos, ya no he perdido la cuenta, pero por lo menos 15 o 16 años llevamos. Normalmente aquí los proyectos que salen es cada 3 años. Este último nos lo han prolongado un poquito más, un año más, por la pandemia, porque no podíamos ir a archivos. Pero lo que se ha hecho ha sido pues visitar los archivos, sobre todo archivos históricos provinciales, y buscar documentos, sobre todo inventarios de bienes, seleccionarlos, los fotografiamos, posteriormente los transcribíamos, de esa se hacía a su vez una segunda selección y luego pues los distintos miembros que estaban en el grupo pues se iba estudiando algún aspecto, algún tema de esas palabras que encontraba en los archivos. Y precisamente en Corlesín, ahí donde con esa C que aparece ahí pueden encontrarse precisamente todos los estudios que han hecho. Entonces, están publicados todos los trabajos que hemos ido presentando en congresos y en distintas reuniones y se van explicando sobre todo todas las, bueno, se van analizando, por ejemplo, algunas personas pues se han dedicado a ver la ropa. Por ejemplo, pues hay una investigadora que se llama Cristina Ejido de la Universidad de León y sobre todo es la que más ha buscado en los documentos de América. Yo estuve precisamente en Bogotá, y allí encontré documentos de Venezuela, de Panamá y de Bogotá, precisamente de este periodo, ¿no? En otros sitios, pues desgraciadamente no podemos encontrar ejemplos. Y lo que hemos hecho ha sido para tener una vez transcritos los que se han seleccionado, que es lo que aparece en este enlace de la Real Academia, que aparece ahí donde pone Corlesín, que es un enlace externo, ahí dais una palabra y te aparecen, si está esa palabra, en qué documento se encuentra. Y dan una información pues, espacial bastante grande, de tal manera que se ha querido hacer casi una especie de dialectología del siglo XVII a partir precisamente de estos documentos. Es lo que se ha podido hacer. Bueno, pues ahí están los datos así cuantitativos, la cantidad de documentos y el número de palabras que se han investigado, pues si acceden a esa página de Corlesín pueden verlo. Sobre todo es muy interesante porque ya se han hecho, por ejemplo, pues cómo se hacen los adjetivos, cómo se calificaban, como antes daban hasta las ropas viejas, pues cómo se decía la ropa andada, es decir, que estaba usada. Era el equivalente. Otras cuando eran viejas ponían viejas, ¿no? Eso sí. Bueno, y aquí se van encontrando diferencias entre las distintas zonas de la península e incluso pues de América. Curiosamente, América es curioso ya que se nota la influencia de los escribas que iban allí, iban con la formación yo creo, de aquí de España y apenas introducían, bueno, poco a poco irían introduciendo elementos nuevos, pero reflejaba muy bien precisamente cómo se iba llevando el español precisamente a América en esa época. Y aparecen esos documentos. Pero son muy interesantes, por supuesto, con la escritura que correspondía a la época, al siglo XVII. Profesora Marta,
otra pregunta suya o redondeamos ya para ir concluyendo esta Podemos ir presencia terminando, de la sí. revista Matices en el espacio digital con este artículo del profesor Hermógenes Perdiguero. Muy bien. Sí. Podemos ir terminando por mí. Muchas gracias, Rubén Darío. Bueno, profesora Marta, profesor Hermógenes Perdiguero, a ustedes el reconocimiento del auditorio que este tema tiene para todos nosotros un gran interés, solo como hablantes del idioma español, para mostrar esas transformaciones, los préstamos, la presencia de distintas culturas a través de las palabras del léxico en el idioma español. Profesor Hermógenes. Sí, quería añadir una cosa, es decir, que hay más aspectos. En cuestiones gráficas no he querido entrar, pero es muy interesante, por ejemplo, para poder observar la pervivencia de la aspiración, como había y se ve en estos, o el seseo, cómo se conservaban estos documentos, pero sobre todo cómo aparecen escritas con la aspiración, unas veces con G, otras veces con nada, otras veces con H, con J. Es decir, son muy interesantes porque nos dan una información en cierto modo diferente a la que podemos tener hoy en día de cómo era la lengua en otra época, porque no era nada homogénea, ¿no?, como se podía pensar. Sí, Nada más. exactamente. En el texto suyo aparecen esos Sí, niveles de observación que surgen de lo que está representado en esos documentos notariales, lo que ya usted anotaba y la profesora Marta cuando hacía su comentario, travesero, transina, esa dimensión léxica y la dimensión de la grafía o las variantes gráficas, que también están como fotografías en el texto. Por supuesto que lo que estamos haciendo no es contar el artículo, sino despertando el interés, mostrando aspectos que tienen que ver con lo léxico, con la evolución del sistema lexical, aspectos teóricos, uno de los cuales resalta el profesor Hermógenes en el artículo, la participación activa de los hablantes, que a mí me parece es justamente en el hablante donde se reúnen de manera real, dinámica, en lo cotidiano, lo externo, el sistema de la lengua y la voluntad de comunicar como usted lo escribe, dimensiones, por así decirlo, de intenciones, conscientes o menos conscientes. Profesora Marta, profesor Hermógenes, pues yo creo que con esto hemos hecho una abrebocas lingüístico desde la historia de la lengua española específicamente, con esa mirada a los inventarios de bienes del siglo XVII, específicamente los testamentos y de manera muy particular la participación de los notarios, la viuda en este caso que hace su testamento y cómo estas condiciones de comunicación, culturales, históricas, contribuyen a darle forma a la herencia lingüística que tenemos hoy, que es nuestra lengua española en toda la dimensión del orbe hispanohablante. Y yo creo que también un aspecto que queda para mí es el dinamismo y la fertilidad de las investigaciones que se emprenden como un equipo de investigación. Por supuesto, con interés, lo ha comentado la profesora Marta Pulido, este enfoque sobre el contacto de lenguas, pues tiene que ver también con los hechos de los usos lingüísticos de la historia de la lengua española en el continente americano, que tiene una historia larga, interesante, compleja, que como bien se ha señalado, uno de sus momentos diacrónicos es el siglo XVII en la comunidad hebrea de Livorno, que fue expulsada por la Santa Inquisición de España y que allí encontró un nicho que favoreció su empresa lingüística, cultural y comercial. Muchas gracias nuevamente a nuestro auditorio y como director del centro editorial me siento muy complacido por esta realidad de la revista Matices que permite el mundo digital cuando un autor
sus comentaristas, sus lectores, podemos encontrarnos y presentar el artículo y su expresión argumentativa, metodológica de esta manera real, virtual, en vivo. Muchas gracias entonces a todos ustedes que han participado y muchas lectoras y muchos lectores para el profesor Hermógenes Perdiguero. Esperamos que con la profesora Marta Pulido ya haya ocasión de encontrarnos nuevamente en el futuro. Bueno, Muchas gracias. entonces, feliz mañana, y a Manuel Antonio Velasco Rincón, pues le doy la palabra y dan ustedes continuidad a este programa del día de hoy. Muchísimas gracias, profesor Rubén. Agradecemos una vez más haber aceptado esta invitación al profesor Hermógenes desde la Universidad de Burgos en España, la profesora Marta Pulido de la Universidad de Antioquia aquí en Colombia. Estamos de verdad muy agradecidos y muy complacidos de habernos permitido generar este espacio a través de su trabajo, profesor Hermógenes, que vemos cómo sienta precedente para empezar a escudriñar un poco más en este tipo de documentos y que también puede equipararse un poco con el trabajo que, como mencionaba la profesora Marta, viene haciéndose también aquí en América Latina, sobre todo en su contexto que es el de la traducción. Agradecemos muchísimo a todos por su participación y esperamos poder contar con ustedes en una siguiente oportunidad.